Bueno, antes que nada, agradecer también a la organización por el espacio, sobre todo atendiendo a este contexto pandémico, poder generar estos vínculos entre diferentes universidades, en este caso me parece sumamente nutritivo y provechoso. Bueno, la ponencia que presento hoy tiene como título De la fe a la política, el discurso de los curas en opción preferencial por los pobres. Este trabajo se enmarca en un proyecto de investigación personal que tiene que ver con un proyecto de adscripción a la cátedra lingüística interdisciplinaria. Bueno, empiezo con una cita de Helder Câmara, que es un arzobispo brasilero, ¿sí? Es un referente de la teología de la liberación, que fue un movimiento que se dio en el seno de la religión católica a mediados de los 60, donde básicamente se empezaba a cuestionar ciertamente la práctica religiosa y el modo de practicar la religión desde lo discursivo, incluso pensemos que hasta la década del 60, las misas, por ejemplo, todavía se hacían en latín. Entonces digo, en ese contexto surgen una serie de curas que tratan de poner el foco en justamente los más necesitados y básicamente cuestionan esta idea de la palabra de Dios todo el tiempo, si se quiere, mencionando o aludiendo a los más necesitados, a los humildes, pero en la práctica la religión y sus agentes básicamente no se correspondían quizás de manera empírica con este hecho discursivo. Entonces hay una cita que me parece interesante porque de alguna manera sintetiza el problema que quiero trabajar hoy, que es, la cita es, cuando doy comida a los pobres me llaman santo, cuando pregunto por qué son pobres me llaman comunista. La idea de esta cita, y lo que está marcado en negrita, tiene que ver con dos isotopías que activan diferentes formaciones discursivas. Por un lado, pienso en, me llaman santo, vinculado a una formación discursiva del ámbito más bien religioso, y por otro lado, me llaman comunista, por supuesto, vinculado a una formación discursiva política, ¿sí? También con fuerte articulación con estas propuestas de renovación que se dieron en el seno de la teología de la liberación y del movimiento de curas, de sacerdotes por el tercer mundo. Bueno, en principio, mencionar un poco quiénes son los curas en opción preferencial por los pobres, que es el grupo social con el cual estoy trabajando sus discursos. Bueno, se trata de un grupo de curas católicos autodefinidos como herederos del movimiento de sacerdotes para el tercer mundo, MSTM, que básicamente, nuevamente, como siguiendo esta dinámica de la teología de la liberación, el movimiento de sacerdotes por el tercer mundo, básicamente intentaron articular la idea de una renovación de la Iglesia, ¿sí? Subsiguiente al Concilio Vaticano II, con una fuerte participación social y política, ¿sí? Lo interesante de este grupo de curas es que no solamente se quedan en el espacio de lo religioso, desde la prédica y la práctica, sino también tienen una intervención bastante activa en el terreno político, social, ¿no? Económico, cultural y demás. Como constitución, como grupo social, están desde 1986 llevando adelante trabajos de índole social, religiosa, política, en los territorios más postergados de Buenos Aires, que son básicamente villas y asentamientos populares, ¿sí? Las villas, bueno, se caracterizan por ser viviendas precarias, bueno, no solamente viviendas, sino también toda la arquitectura, la urbanización, la pavimentización es precaria, luz, agua, cloacas, ¿sí? Digo, es una población sumamente vulnerable desde lo económico, pero también desde lo social y desde el día a día de la vivencia. Un dato interesante de estos curas es que viven ahí, en las villas y en los asentamientos. Esto me parece un dato no menor, porque ciertamente desde el momento que configuran su lugar de enunciación y sus demandas, ciertamente estar ahí otorga mayor legitimidad a sus denuncias, porque están, digamos, poniendo el cuerpo, están ahí día a día con sus prácticas y con los vecinos.
El objetivo simbólico que tienen tiene que ver con bajar de la cruz, bajar de la cruz a los crucificados de la historia y anunciar buenas nuevas a los pobres. Para los COP, la prioridad está puesta en intervenir la realidad política de sectores históricamente relegados. Acá nuevamente esta tendencia fuertemente política, ¿sí? Que vamos a ir viendo cómo se articula en lo discursivo. El objetivo general del trabajo tiene que ver con estudiar cuáles son los mecanismos discursivos a través de los cuales este grupo de curas actualiza sentidos y valores del discurso religioso en una coyuntura sociohistórica determinada, produciéndose así un desplazamiento hacia el discurso político. En definitiva, lo que me interesa es ver de qué manera, a través de qué estrategias discursivas, se pasa del discurso religioso al discurso político. Cuáles son las operaciones y los recursos lingüísticos que son puestos en funcionamiento para este fin. Como objetivos específicos, advertir las operaciones discursivas que se ponen en juego al momento de producir sentido, analizar las representaciones y valoraciones ideológicas que sostienen el posicionamiento de estos curas, y verificar la existencia de regularidades en los modos de enunciación. En cuanto al marco teórico, fundamentalmente trabajo en la línea de la escuela francesa de análisis del discurso, Piaget, Menguenot. Trabajo también subjetivemas de Orecchioni, la reformulación de Fuchs, y para definir discurso religioso, trabajo un texto de Orlandi, y discurso político, utilizo las categorías, elementos y componentes de Verón. En cuanto al corpus, bueno, trabajo fundamentalmente, estos curas son bastante prolíficos en cuanto a producción de discursos, y lo hacen generalmente con cartas abiertas, que en sí es un género bastante interesante porque de manera explícita promueve un destinatario indirecto, que es, bueno, básicamente el auditorio, un auditorio impreciso ciertamente, porque digo, estos productores no tienen a ciencia cierta cuál es el alcance que van a tener sus cartas, pero ciertamente al hacer una carta pública abierta, se supone que esa distribución o el destinatario es más bien masivo. Entonces, constantemente, ante diferentes coyunturas, la manera que tienen de reaccionar es publicando cartas a través de sus principales vectores de comunicación, que tienen una página web o también por Facebook. Estas cartas por lo general son levantadas muy rápidamente por otras redes sociales o medios de comunicación, por lo tanto la divulgación es bastante rápida y masiva. Entonces, trabajo dos cartas, ¿sí? La carta 1 data del 8 de octubre del 2018, y el título es en esta oscura hora de la patria. Acá simplemente, justamente para contextualizar un poco, estamos, bueno, 2018, en pleno gobierno de Mauricio Macri y del gobierno de Cambiemos, ¿sí? Con lo que eso implicó para la Argentina, en tanto un gobierno de matriz neoliberal, que básicamente retrocedió en índices, en números, considerablemente el nivel económico, social y, bueno, políticamente también se dieron un montón de problemas importantes, serios. La segunda carta es un poco más reciente, es del 6 de julio del 2020, ¿sí? A nivel coyuntura, a nivel contexto político. En el gobierno está Alberto Fernández, ¿sí? Que se sitúa, si se quiere, en la vereda de enfrente de la política y de la ideología de Cambiemos y del macrismo. Y el título de esa carta reza Extrema Inmoralidad, ¿sí? Me parece interesante destacar, si bien por cuestiones de tiempo me gustaría por ahí explayar un poco más en cada uno de estos contextos, pero por los tiempos apuran, simplemente referir esto, ¿sí? Que el proceso de producción de un discurso se define a partir de las huellas que las condiciones materiales sociohistóricas dejan en lo textual, bajo la forma de operaciones discursivas. Esto lo retomo, que tiene que ver con una propuesta de la escuela francesa, que tiene que ver con vincular la relación del funcionamiento discursivo con su materialidad histórica. Y esto tiene que ver con atender a cuáles son las condiciones de enunciabilidad de un discurso. Y esto lo que hace es poner en evidencia cómo el uso del lenguaje se articula con procesos ideológicos. ¿Sí? Digo, pensar la producción de un discurso nunca se da en el aire, sino se da justamente en un contexto, en esa materialidad que es lo que permite producir efectos de sentido en función de cuál es esa lucha que se está dando en un momento determinado. Ahí, bueno,
retomo un poco a Voloshinov, esta idea de la palabra, el discurso como la arena de la lucha de clases. En el discurso, una instancia privilegiada para estudiar también cuáles son los significados y los sentidos sociales que están en disputa en un momento determinado. Bueno, el análisis del corpus lo divido en tres ejes. El primer eje tiene que ver con tratar de analizar el discurso religioso como una base ideológica incuestionable. Bueno, no olvidemos que estos enunciadores son curas, ¿sí? Por lo tanto, parten de una formación ideológica religiosa, y a su vez, en un momento determinado, actualizan este discurso religioso a través, bueno, lo vamos a ir viendo, pero a través de citas, a través de alusiones, ahí entra la polifonía, la intertextualidad, en una coyuntura determinada, ¿sí? Como el discurso religioso se actualiza en un momento histórico determinado. Eso sería el primer eje. El segundo eje tiene que ver con el polo negativo de la destinación, que es lo que Verón considera como el contradestinatario, y a su vez cómo se vincula este sujeto discursivo con la función polémica del discurso político, ¿sí? Ciertamente la polémica del discurso político está muy vinculado a, si se quiere, está dirigido a el contradestinatario, que a su vez es una construcción discursiva. Y el tercer eje tiene que ver con la interpelación y la resistencia al poder, ¿sí? Esto se da desde un lugar de enunciación legitimado, ¿sí? Es interesante también notar cómo los curas van legitimando este lugar desde donde hablan, produciéndose así justamente un desplazamiento de la cita religiosa a la intervención política. Un pequeño esquema, digo que por ahí al ser gráfico sirve también como para sentar un poco las ideas. La exégesis tiene que ver con esta práctica interpretativa de la palabra religiosa. Básicamente, si fueron alguna vez a misa, lo que hace el cura en un momento determinado, luego de la oración, de la lectura de la palabra, es una interpretación. Esa es la exégesis. A mí me parece interesante cómo sigue operando si se quiere, esta función didáctica en las cartas, donde la práctica interpretativa, es decir, la exégesis, genera una tensión entre la fidelidad del texto religioso, de la cita religiosa, con la actualización en una coyuntura sociohistórica, política determinada. Ese paso de la fuente, del texto fuente, a otro texto, que viene a ser justamente donde se cambia, se recontextualiza, porque el mensaje en definitiva cambia, no es más un mensaje de la Biblia, sino pasa a ser un mensaje con un sentido político. Eso se da a través de la reformulación. Y la reformulación se caracteriza también por presentar una orientación interpretativa. Esta orientación interpretativa tiene que ver fuertemente con lo ideológico, tiene que ver con cómo retomo un pasaje de la Biblia, por ejemplo, y la lectura que propongo es siempre ideológica en tanto y en cuanto lo actualizo en una coyuntura política determinada. Bien, entonces, por ejemplo, ¿cómo configuran su lugar de enunciación como discurso religioso? Bueno, tenemos como pastores la función profética de anunciar las buenas nuevas, denunciar las injusticias. Estas verdades, refiriéndose a las citas religiosas, no son patrimonios de la fe, sino de la humanidad toda, están siendo negadas por el actual gobierno. Vivimos en una hora oscura, nuestros pobres han sido abandonados, se habla de pobreza, hambre, atención sanitaria, derecho. Sí, es decir, se presentan como curas, como pastores, herederos de una tradición religiosa, pero con una necesidad histórica y un deber político, ético, de intervenir. Bueno, en la Carta 2 también, inclusive acá se menciona explícitamente una cita de un pasaje bíblico, y nuevamente aparece esta idea de como cristianos y sacerdotes nos obliga el Evangelio, la obligación evangélica, ¿sí? Esta idea de somos curas, somos sacerdotes, pero tenemos una obligación social, política. En cuanto a la configuración del destinatario, bueno, aparece básicamente contra quién se discute y a quién va esta función polémica. Acá se habla de las empresas que no se hacen responsables de los riesgos, del Estado que provocó una situación con las corridas cambiarias. Y en este segundo fragmento me parece interesante cómo se va describiendo, esto sería el componente descriptivo de Verón, por un lado el Poder Judicial, por otro lado el Poder Legislativo, finalmente el Poder Ejecutivo, cada una describiendo sus carencias y sus falencias.
También se menciona el Fondo Monetario Internacional. Esto, bueno, me olvidé de precisar, en el 2018, en el gobierno de Macri, esta carta también está motivada por un préstamo histórico, y lo digo histórico en el sentido de que no hay registros por la cantidad, por la suma, que fueron 50.000 millones de dólares, Joven, que la Argentina, bueno, a través de una deuda por 100 años, contrae con el fondo, que también en estas circunstancias se configura también como un contradestinatario. joven, Ivo, En la segunda carta, vaya redondeando, por favor. exacto, se nos termina la sala. ok, bueno, entonces, un poco más de esto. Y finalmente, la interpelación tiene que ver con discutir directamente con estos contradestinatarios y proponer ciertamente una resistencia, ¿sí? Dejar de lado la discusión mezquina. En la carta 2, bueno, se habla de hacer un llamamiento a la sociedad entera, que no estamos dispuestos a dejarnos dirigir por el odio y la mentira. Bueno, para resumir, vemos que los cruces y desplazamientos entre ambos discursos son la estrategia discursiva que utilizan los curas para intervenir en la realidad social, la reformulación como el mecanismo privilegiado, las huellas del proceso de interpretación, la exégesis, mostrando la orientación, que es siempre ideológica, y finalmente la dimensión política, polémica del discurso político, que da cuenta de cuál es el espacio ideológico desde donde hablan y desde donde sostienen su posicionamiento los curas en Opción por los Pobres. Esto sería todo. Muchas gracias, Ivo. Y ahora pasamos a la cuarta ponente, Karina Giordano, de la UDELAR.